¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Todavía nos faltan varios que se conecten. Ya hoy día tenemos una actividad práctica en forma individual cada uno. Por eso la idea es que esperemos que se conecten por lo menos unos cinco más para que podamos partir. Es una actividad bastante simple, pero que nos va a servir para saber cómo vamos acá con las mediciones y con la interpretación de un proyecto eléctrico en forma real. Ya la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana ya prácticamente es la última semana para nosotros. Entonces nosotros el próximo martes tenemos que tener una evaluación, ¿ya? Entonces nos queda eh, cerrar con el tema de la interpretación del diagrama y vamos a ver la próxima clase un proyecto eléctrico, pero para desarrollar el cuadro de carga. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro proyecto tiene o nuestra evaluación tiene dos partes, tiene una parte escrita y tiene una evaluación práctica, ¿ya? Entonces, la idea es que esta semana podamos cerrar todo esto para la próxima semana hacer solamente la evaluación y la última clase el día 4 darle el cierre, ¿ya? Entonces, vamos a esperar un par de minutitos para que se puedan conectar un par más y poder explicarles la actividad. Ya, chicos, con los que están es suficiente para que podamos partir. Les voy a proyectar el tiro aquí. Ahí se está compartiendo mi pantalla. Y lo que nosotros tenemos acá es el tablero, ya que la idea es que usted realice ese tablero. Esta es la primera parte. No es una evaluación con nota, acuérdese de eso. Es una evaluación para nosotros. eh, Necesitamos cerciorarnos antes de llegar a la evaluación oficial. Si realmente usted puede entender el proyecto eléctrico, o sea, si a usted le llega a esto, usted sepa lo que tiene que realizar. Ya, es súper importante que reconozca la simbología que tiene cada uno de ellos. Ya, en la clase pasada vimos cómo se genera la tierra de servicio, cómo se genera la tierra de protección. Eh, Ahí está el símbolo de los automáticos, ya está el símbolo del diferencial, le entrega la capacidad que tiene que tener, el orden en que van, ya que eso es súper importante que usted lo pueda eh, interpretar y no realizarlo al revés. ¿Ya? Eh, si lo veo ahí, ya les voy a ayudar un poco para que así no tengan duda. Es un tablero bastante sencillo, tiene solamente dos circuitos.
dos circuitos y este el circuito número uno tiene un automático de 10 amperes y el circuito número 2 tiene un automático de 16 amperes que trabaja junto con un diferencial. Ya, aquí tienen que utilizar las barras que corresponden para cada uno de los circuitos por si acaso, ¿ah? Esto hay que hacerlo con barras. Y tenemos la tierra de servicio, acá acuérdense que es aterrizar el neutro, y tenemos la tierra de protección, que en este caso sería el cable verde. O sea, significa que todos los circuitos que nosotros tengamos, ya ahí tienen que tener tierra. Eso es lo que nos está diciendo este diagrama. ¿Ya? Entonces, es súper importante que usted pueda interpretarlo para desarrollarlo en forma completa. No tiene automático general. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Qué otra, cómo después de eso nosotros lo vamos a, porque la idea es que esto también lo probemos porque necesitamos hacer las mediciones, entonces tenemos que energizarlo, utilice los mismos los mismos circuitos que usted tenga. O sea, si tiene un 912, un 924, esos mismos los conecta a cada uno de los circuitos para poder después hacer las mediciones. Vamos a medir, o se le va a pedir medir intensidad y tensión. Por ejemplo, se le va a pedir, son tres mediciones de intensidad y tres mediciones de tensión. Por ejemplo, yo ahí después se los voy a dejar a un ladito, pero en intensidad siempre le piden medir la intensidad del tablero, la intensidad del circuito uno y la intensidad del circuito 2. En tensión le piden medir la tensión de entrada al tablero, después le piden medir una tensión, puede ser agua arriba o aguas abajo del circuito uno, y después puede ser la tensión del circuito 2 igual aguas arriba o aguas abajo. ¿Ya? Pero normalmente cuando se hacen los ensayos de mediciones, a usted le piden, un tablero como este le van a pedir tres mediciones de intensidad y tres mediciones de tensión. Acuérdense, tensión es lo mismo que voltaje, intensidad es lo mismo que corriente. ¿Ya? Entonces vamos a dar un tiempo prudente para que ustedes lo puedan realizar. La idea es que lo realicen de forma individual cada uno para que vaya saliendo de sus dudas. ¿Ya? Después de eso igual se lo puede dibujar en la pizarra, pero la idea es que usted lo realice, ¿ya? Porque necesitamos cerciorarnos que cuando a usted le llega el diagrama, el plano eléctrico, usted lo puede interpretar y llevarlo a la realidad. ¿Ya? Entonces, desarrollémoslo, chicos. Yo igual los chicos que se han conectado después se lo voy a volver a explicar para que lo puedan ellos desarrollar también. ¿Ya? Pero si a usted le llega un proyecto eléctrico, esto es lo que le va a llegar como proyecto eléctrico. O sea, este es el diagrama del tablero. No le van a decir dónde va conectado cada cable. O sea, eso usted tiene que saberlo.
Chicos, para los que se van conectando recién, ya la clase de hoy día vamos a desarrollar una actividad en forma individual, es una actividad práctica, donde la idea es que podamos saber nosotros cómo vamos con el tema de la interpretación de los diagramas y cómo vamos con el tema, pero los diagramas en forma no de conexión, sino un proyecto eléctrico. O sea, cuando a nosotros nos llegue esto, usted sepa interpretarlo, porque esto es lo que le va a llegar como programa. Reconozca los símbolos, sepa dónde tiene que conectar cada uno de los elementos, dónde van instalados. Y a los circuitos, vamos a cada uno, como son dos circuitos, a cada uno de ellos le vamos a asignar carga porque después vamos a realizar tres mediciones de intensidad y tres mediciones de tensión. ¿Ya? Entonces puede aprovechar los mismos circuitos que usted tiene, ¿ya? Pero necesitamos asesorarnos porque la próxima semana tenemos que realizar ya la evaluación formal. Entonces ahí la idea es que esto ya esté listo, ¿ya? Entonces para eso vamos a dar un tiempo prudente para que ustedes lo puedan ir realizando.
Chicos, para los que se están conectando recién, ya estamos avanzando en una actividad práctica en forma individual, donde usted tiene que interpretar este diagrama y llevarlo a la práctica, realizarlo en el tablero, ¿ya? Para poder eh, dejarlo listo, no tener ninguna diferencia con lo que se le está pidiendo ahí, para que usted pueda de ahí energizarlo. Vamos a hacer tres mediciones porque necesitamos consumo en esto. Tenemos que conectar los mismos circuitos que usted tenga, si tiene un 9.2, un 9.15, un 9.24, ya no es problema. La idea es que sí, que cada circuito tiene que tener una carga para poder hacer las mediciones de intensidad y de tensión.
Profesor, buenas noches. Ahí sí lo logré escuchar. ¿Se está conectando recién o no? Ya, no, 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 está escuchando la clase, profe, pero le estoy subiendo el video del circuito, así que quedó bien o no. Pero Ah, estoy ya, con el perfecto. internet lento, lento, lento. Ya. eh, a ver, no, todavía no llega. En paréntesis, Dígame. ahí está, ahí recién subió. Me explicó ya un poco mejor mi papá el tema del 924, cómo lo A ver, veamos la aprendió él. clase aquí. Vamos a ver la clase perfecta. Ya, mire, ahí la única diferencia, ahí le falta unos elementos, ya, que tiene que Ah, en el pero tablero, ¿sí? Le ya lo faltan las que... tierras, le faltan las dos Ah, tierras. no estoy en esa clase, sorry. Mire, la tierra, cuando aparece este simbolito, que el de la derecha, que en este caso sería la tierra de protección, ¿ya? Eso es el Ya, cable verde. Y la tierra de ya, ok. servicio es aterrizar el neutro. ¿Cómo nosotros lo aterrizamos? Vamos a sacar un cable desde la barra principal de neutro, un cable blanco, y lo vamos a enviar a la barra de Copperwood, que va a ser la misma barra donde se conecta la tierra, básicamente, o se conecta el cable verde, ¿ya? Como ustedes, claro, no tienen la tierra, no tienen dónde conectarlo. ¿Ya? Es solamente que usted lo pueda sacar un cable, o sea, en la barra principal de neutro usted conecta un cable más, lo deja hacia afuera del tablero, y ese cable lo Ya, tiene que winchar en la punta, nada más. ok. Pero de la barra principal de neutro, de la Ya, principal. Porque, ¿qué me aseguro yo con eso? De que como es la principal de neutro, todos los neutros van a quedar aterrizados. La función de la tierra de servicio es que si en algún momento se cortara la tierra de protección por X motivo, la fuga puede ser disipada por la tierra de servicio. ¿Captó? ¿No sé por qué? A ver, la función de la tierra de protección del cable verde es disipar las corrientes que son bajas y que no queden en las carcasas metálicas, ¿no es cierto? Esa es su función. ya, Pero, ¿qué pasa si ese cable verde se corta o se desconecta? Me quedo sin esa protección. Entonces, ¿qué es lo que se inventó? Se dijo, ¿sabe qué? Usted va a tener dos tierras. Va a tener una tierra de protección y una tierra de servicio. Entonces, esta tierra de servicio, que es básicamente tomar el neutro y aterrizarlo también, cosa que cumple la misma función. Por eso se creó la tierra de servicio. Por eso cuando usted destapa hoy en día la camarita que está de la barra enterrada fuera de su casa, usted la va a destapar ya, y se va a dar cuenta que llega un cable blanco y un cable verde. Antiguamente llegaba solamente un verde, ahora no, ahora llega un cable blanco y un cable verde. Entonces, eso es lo ya, que cuando yo veo estos símbolos, cuando veo el símbolo de la izquierda que dice TS, cuando veo el símbolo que va de la derecha, significa que tengo que generar las dos tierras. ¿Qué me significa que yo genere la tierra de protección? El cable verde tiene que eh, tener todos los artefactos. Entonces, en el caso de las luminarias, usted tiene que dejarlo al lado del soquete suelto y enganchado en la punta, nada más. ¿Para qué es ya, eso? Porque uno puede decir, pero si yo le entrego las casas con un soquete y el soquete es plástico, no necesita tierra, ¿por qué me pide la normativa que yo le deje el cable verde? Claro, porque el usuario, lo primero que va a hacer, lo normal en las casas nuevas, que la gente va y compra un foquito para cada pieza, un foquito distinto, ¿no? Más decorativo. Entonces, si eso es metálico, necesita tierra. Entonces, como el usuario no es un instalador autorizado,
y él no sabe de electricidad, lo que va a pasar es que el usuario no le va a instalar la tierra. Entonces vamos a quedar sin esa protección. Entonces, por eso la normativa me dice, no, usted debe dejarle la tierra ahí, no importa que, que usted no la ocupe en este momento, pero el usuario tiene que tenerla a disposición. Esa es la función. Ya. ¿Ya? Y el cable verde, disculpe, profesor, se iría hasta, bueno, sale de la luminaria y hasta dónde lo hacemos llegar. ¿De dónde sale? ¿Mm? Ya, es una barra aparte, po. Es una barra, así como yo tengo la barra de fase, tengo la barra de neutro, tengo una barra de tierra. Y lo único que voy haciendo ahí es Ya, conectando todos los cables verdes. Los voy juntando. ya. No pasa por ningún instrumento, ¿ah? La tierra de ¿Mm? protección, no pasa, son absolutamente cables conectados nomás, entre sí. Eso es lo que le falta. Y usted va a pasar va a salir de esa barra y va a crear, por ejemplo, la tierra del circuito 1. Ahí esa va a salir de la barra y se va a ir y va a quedar al lado del soquete. Después tiene que ser otra tierra para el circuito 2. No puede ser una No, tierra común. Esa es ya. otra consideración. ¿Ya? Eso es lo único Bueno, que le igual, faltó. El resto está súper bien. igual lo podría haberlo conectado al enchufe en la tierra de Por protección al ejemplo, claro, también lo podría haber circuito conectado al enchufe. 2. Acuérdense que la tierra en los enchufes siempre va al medio. Profe, Dígame, ¿le escuchó? sí, mire, en este caso entonces la tierra de servicio es una barra Cooper, ¿cierto? Y la otra, y la tierra de protección es otra. No, Eso no. Son dos cables. no, En las casas normales son dos cables distintos, uno blanco y uno verde, pero llega a la misma barra. a la En, misma barra. a la misma barra. Eso pasa en yo digo una casa normal, para mí una casa normal que tenga, por ejemplo, cuatro dormitorios, baño, cocina, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa hay ciertas condiciones, como terrenos malos? ¿A qué le llamamos terrenos malos? Terrenos secos, terrenos rocosos. Por ejemplo, si yo vivo voy a dar un ejemplo, Santiago, por ejemplo, Santiago es una tierra bastante mala, ya, bastante mala, o sea, porque es seca, porque está dentro de una roca. Entonces, es distinta el cálculo que me va a dar para la Tierra en Buin, por ejemplo, a lo que me va a dar en, no sé, pues, Chicureo o en Vitacura. Claro, porque en Vitacura lo que me voy a encontrar es un terreno más seco, pero en Buin me voy a encontrar un terreno más de tipo agrícola, que es un terreno que tiene más porcentaje de orgánico y menos de piedra. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una casa en la playa, para mí es espectacular el terreno. ¿Por qué? Porque tengo un terreno súper húmedo o al lado cerca de una laguna. Entonces, qué es lo que pasa en ciertas casas? En ciertas casas, ya la casa de dos pisos, cuando se hacen normalmente ampliaciones, es que, claro, el cálculo ya no me da una barra, me dan dos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahí? En una genero la tierra de protección y en la otra barra genero la tierra de servicio. Después tengo otro, voy subiendo y después eso ya no paso a tener unas barras por separado, sino lo que tenemos es una malla. O sea que la malla se compone de barras separadas cada 1 metro normalmente, haciendo cuadrantes, haciendo puros cuadraditos. Por ejemplo, puede ser de 6 por 3, significa que tengo en un sentido tengo 6 barras y hacia el otro lado tengo 3, y todas las voy entrelazando, voy generando los cruces, y eso es una malla de tierra que disipa, por ejemplo, una biblioteca, una sala de computación. Entonces, ese cálculo se hace, ¿ya? Y ese cálculo se hace, pero la normativa, cuando nos exija, disculpe, la normativa nueva, cuando nos exija a nosotros que nosotros tenemos que hacer ese cálculo, es cuando nosotros tengamos más de 8 circuitos, ¿ya? O sea, si yo tengo más de 8 circuitos, independiente de la potencia que tengan cada uno de esos, me van a pedir un cálculo. Y ese cálculo se llama resistencia,
de la tierra de protección. Así se llama. Pregunten nomás, chicos. Ya, profe, entonces no son dos barras separadas. Por ejemplo, No, en este caso. no, en este caso no. En este caso va a ser la misma barra que van a llegar el cable blanco y el cable verde. Y el Pero va a cable ser la verde. misma. Sí o sí está una casa así, no, no da para más de dos, para más de una barra, no. Ahora, pero esto trabaja en conjunto, mire. A ver, si yo tengo una instalación bien hecha, significa que mi circuito, todos mis circuitos tienen diferencial. Si yo tengo la tierra de protección, tengo una tierra de servicio, no debería tener problema con una electrocución, porque tengo muchos elementos que me pueden proteger. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba en las casas antiguas? Estamos hablando de antiguas, 1080, 85. No había diferencial. O sea, ya tengo por así decirlo, el 70% de la protección se desapareció. Ya no tengo diferencial. No tengo ni siquiera tierra. No sé si yo me parece que se los tuve que haber dicho en una de las clases iniciales. Yo siempre me acuerdo de este ejemplo que yo lo veía mucho en los campos. En los campos las instalaciones en general son precarias. Ya hasta el día de hoy, algunos siguen siendo muy precarias. Pero por ahí por el año, ay, yo soy del 87, 95 más o menos, llegaron unas lavadoras que eran redondas, redondas. Solamente lavaban. No tenían, no centrifugaban, solamente lavaban. Su función era lavar, nada más, ¿ya? Y giraban, ¿y qué es lo que traían? Traían un conector que traía solamente dos patitas. Y en su carcasa, traía un cable verde, que había que generar una puesta a tierra, había que hacerlo. Y resulta que nadie lo hacía. Y las señoras tenían la mala costumbre, era un peligro vivo, y la lavadora funcionando y tomaban la ropa, así la levantaban, para ver si estaba lavada. Mm. Entonces llegaba a sonar incluso así. Claro, porque tú juntas electricidad, que no tienes una puesta a tierra, juntas agua, que es uno de los mejores conductores. Entonces, si se juntaba otro elemento, como que la persona, por ejemplo, tenía los pies mojados, estaba descalzo, entonces podría sufrir perfectamente una descarga. La función de la tierra es proteger a las personas. ¿Y cómo la protege? Disipando las corrientes que pueden haber quedado de fuga, que pueden haber quedado dando vuelta a la instalación. Entonces, como que le tiende a decir, a ver, fuga, ¿usted qué prefiere quedarse? ¿En la carcasa metálica? ¿Ya? Que el acero es un buen conductor, ya, ok, carcasa metálica, o quiere quedarse en el cobre. Como el cobre es un mejor conductor, el cobre lo atraía y después lo disipaba hacia el suelo. ¿Qué pasa si yo no tengo la tierra? Yo paso, o no tengo una puesta a tierra, no tengo una barra de Copperwood, yo paso a ser la tierra. Yo paso a ser el elemento que disipa. Pero mi cuerpo, como no está diseñado para el paso de la corriente, sufre daño. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, entran los tableros que nosotros entregamos para las mediaguas. Este es un tablero, el típico que se entrega en las mediaguas. Entonces, aquí eh, no había gran consumo, por así decirlo. ¿Ya? Por eso eh, se utiliza. Ahora, no quita la normativa chilena en general, siempre da el mínimo. O sea, por ejemplo, a ver, si yo tengo esta instalación y yo quisiera instalar una barra para la tierra de protección y otra barra para la tierra de servicio, no me van a decir que no. Me lo van a autorizar, no hay un problema. Si esto es un tema de costos, no va. Pero yo puedo colocar, eh, o sea, puedo colocar una barra para cada uno, sí, eso siempre se ha podido hacer. Es lo mismo que, por ejemplo, en este caso, haberle conectado un diferencial al alumbrado, ¿lo podía hacer? Sí. Lo que pasa es que como la normativa no lo exigía, nadie lo hacía, no. ¿Ya? Pregunten nomás, chicos. Esto le dimos una pincelada en la clase pasada, pues lo tenía ahí en la pizarra, pues lo vi ayer con los otros chicos. Entonces,
para que entendieran cómo trabaja la tierra de protección y la tierra de servicio. Ya, profe, sí me quedó más claro. O sea, claro, porque, mire, ¿le puedo dar un ejemplo Claro, puntual? por supuesto, por supuesto. No. El, yo tengo, bueno, tengo una cabaña y cuando yo puse el empalme de la luz, el técnico instaló el medidor, hizo el empalme, todo, y puso tierra de servicio, sí, tierra de servicio, aterrizó el neutro. Entonces bajó con el cable, lo conectó con la tierra y devolvió un cable verde. Entonces en la caja que en teoría me iba a empalmar hacia la casa, dejó los tres cables, el blanco, Ya, el verde y el rojo, ya, la fase. perfecto. Sí, sí. ¿Ok? Entonces él me dice después, o sea, cuando me dijo, mire, usted después lo que tiene que hacer, igual el tema eléctrico, que poner otra tierra allá, que no era necesario que yo me fuera con las tres líneas hacia la casa, sino que podía poner otra tierra aparte, la tierra de protección, y dejarlo aterrizado allá, en la Exacto. cabaña, cerca de la Está cabaña. bien, está bien lo que le está diciendo. Es por un tema de Ya, costos. ok. ¿Por qué? Porque es más barato hacer una tierra nueva. Una barra de tierra, chiquillos, vale 8.000 pesos con el conector. Es una tienda eléctrica, o sea, quizás en Sodi más caro, se la van a vender un ojo en la cara. Pero en general una tienda eléctrica cuesta entre los 8 a 10.000 pesos. Eso es lo que cuesta la barra de metro y medio. Entonces, es más barato hacer la puesta a tierra ya, por un tema de distancia, que estar llevando, contar todos los metros de cable. ¿Por qué? Porque el grosor de la puesta a tierra, en este caso, en esos tramos, tiene que ser de 4 milímetros. Entonces es un conductor caro. Ahora, ¿por qué? Porque él también generó una tierra ahí. Y se lo voy a explicar en forma práctica, porque la normativa me exige que todo lo metálico tiene que estar aterrizado y tiene que tener una tierra de protección, todo lo metálico. Resulta que la caja del medidor y la caja de empalme es metálica. Entonces, me es más barato hacer una puesta a tierra ahí mismo que estar trayendo la tierra, la puesta a tierra que voy a hacer en mi casa y traerla para afuera. No le van a decir que no, ni se lo van a rechazar. O sea, que usted tenga dos tierras. O por ejemplo, yo en mi casa podría decir, ¿sabes qué? No, yo tengo lucas y voy y pago y me voy a hacer una malla de tierra de 3x3. ¿Me van a decir que no? No, ¿entiendes? O sea, el mínimo, la normativa coloca el mínimo, pero yo puedo dar más que eso, sí. ¿Ya? No está malo y eso pasa harto en los campos donde yo tengo mucha distancia. Ahora, eso también después nosotros lo podríamos corroborar con un ensayo y para eso se ocupa un Megger, que es básicamente lo que hace es que me mide cuánto es capaz de disipar mi tierra. Entonces, sí, ¿qué pasa si mi barra está muy alejada? No me va a ser capaz de disipar o no voy a cumplir la normativa de lo que me pide. Ya, Ya, pues, profe, ahí, muchas gracias, me quedó muy claro, muy claro, ya, eso ya estoy listo. Gracias. en los campos lo que uno, no sé, en qué sector está su cabaña? ¿Para el sur o para el norte? En la quinta región norte, por el sector de Papudo, Papudo, La Ligua, por ahí. Ya, pero ¿un sector secano o es húmedo? Bueno, que tiene distintas capas el terreno. En el caso donde yo puse la cabaña, yo hice una excavación como para emparejar el cerro porque está en una parte que tiene una pendiente. ¿Ya? Entonces, ese lugar quedó muy cerca un terreno que es así como muy duro, que es como greda, que no Ah, drena ya. el agua. Eso es secano, sí, es un terreno malo. El terreno gredoso, terreno arcilloso son terrenos malos para la vuestra tierra. O sea, no, ahí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que uno puede mejorar? ¿Ya? Y que es bien recomendable. Hay unas cosas que se llaman gel para puesta a tierra, que lo venden en un saquito. Antiguamente los viejos ocupaban carbón vegetal, ¿ah? Ocupaban sal, muchos de ellos, ¿ya? Hoy en día hay un producto certificado para eso y es un gel de puesta a tierra que el saco me parece que viene, no sé si en 10 o 15 kilos, vale aproximadamente 4.000 pesos. Es baratísimo. Entonces lo que hace
Lo que uno hace básicamente, a ver, la instalación correcta de una puesta a tierra es esta. Si la barra tiene 1 metro, por ejemplo, yo tengo que excavar 50 centímetros, la mitad del largo de la barra. ¿Ya? Miren lo que pues esto. Yo excavo los 50 centímetros y ahí entierro la barra completa, van a quedar 50 centímetros perdidos y 50 centímetros a la vista, por así decirlo. Entonces yo ahí, cuando le echo abajo, antes de tapar la excavación que hice, yo le echo este gel. Y el gel lo que me hace básicamente es mantener húmedo ese sector. De hecho, se le echa agua, hay un procedimiento para eso, no es como llegar y ir al polvo, ¿ya? Entonces usted lo mantiene y después lo tapa y le coloca la camarita de registro arriba. No es que cuando uno dice hagamos una puesta a tierra, no es que yo pesque la barra y la empiece a golpear y la entierre, la entierre, la entierre nomás, po. No, 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 no es así como tan fácil de pescar un martillo, un mazo y empezar a golpearla para que baje y quede a ras de piso. No. Hay otros casos también donde el terreno es tan malo, mi cálculo me dio una barra, pero mi terreno es tan malo, es tan duro que no tengo cómo enterrar la barra. Entonces, por ejemplo, no sé, pues mi cálculo me dio una barra de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No hacemos una barra de 2 metros porque es casi impracticable, no podemos enterrar la barra. Entonces utilizamos dos de 1 metro y las separamos. Cuando usted utiliza barras o utiliza dos barras, mínimo, ojo con esto, mínimo tienen que estar separadas 1 metro, mínimo. No pueden estar las dos juntas, no puede estar una al lado de otro. O sea, mínimo separado 1 metro. ¿Ya? Pero cuando uno tiene más circuitos, hay un cálculo detrás de eso, hay un cálculo de la sección del cable, tomo el terreno, tomo la corriente que voy a disipar. A mayor corriente, la puesta a tierra también tiene que ser más grande. Pues van los dos relacionados. ¿Ya? Tiene varios factores. ¿Cuánto vale un estudio de eso? Están alrededor de los 250, 300, hoy en día están en el mercado. Eso es lo que vale un estudio de puesta a tierra, ¿ya? Pero si de repente tiene dudas, saquen una fotito, si tiene dudas de repente, oiga, profe, esto va de esta forma, o por qué lo hicieron así. Hay un porqué y las distribuidoras, y eso se tendió a normalizar ahora un poco con la normativa nueva, con el tema de los empalmes, porque antes usted iba, por ejemplo, a Chilquinta le decía, mire, yo te apruebo esto. Después a la CGE, yo te apruebo esto. Después a Enel, yo te apruebo esto. Entonces todos tenían un parámetro distinto. Y eso no podía ser. Entonces ahora se normalizó un poco y la normativa le dio ciertos tipos de empalme autorizados para todas las distribuidoras. Porque le pasaba a muchos instaladores que después le hacían desarmar. Por ejemplo, no sé, pues acá me pasa Frontel te acepta un 75, 75, perdón, un 60-60. Pero hay otras distribuidoras que no te aceptan el 60-60 como un tubular de empalme, te aceptan un 75-75. Entonces imagínate tener que después tener que usted tiene todo listo, le pidan cambiarlo. ¿Ya? Subieron un video, disculpe chicos, subieron un video, me parece, al grupo, lo voy a revisar, a ver cómo don José lo subió. Pero se consulta, buenas noches, José Ayala habla por acá. Don José, disculpe, usted había subido la foto, dígame. Sí, antes de una foto. No, era para ver el tema este de la Tierra. Cuando hay un circuito trifásico de fuerza, no sé, ¿qué tierra usamos ahí? ¿Es la misma tierra que se usa domiciliaria o la barra es más gruesa, el diámetro? No, no, no. Lo que se reemplaza en los trifásicos siempre es la cantidad de barra y ahí yo ya no tengo una barra. Ahí normalmente nos pasamos a mallas. Las mallas más pequeñas son de 2x2, o sea que están compuestas, si yo lo veo de 2x2, están compuestas por 6 barras. Por 6 barras, ¿Ya? porque tengo que tener el medio también. Están compuestas por 6 barras. Entonces,
Ahí en los trifásicos, yo tengo que generar una malla de tierra. Lo que pasa es que uno normalmente no los ve porque en la etapa de construcción esto se hace antes. Se hace antes, Claro, me explico, que abajo el radier, queda enterrado. Entonces uno no lo ve. Pero en el trifásico, sí, lo ideal es que ya lleve una malla de tierra. Ahora, los parámetros para el cálculo siempre son la corriente que yo voy a trabajar. Como en el trifásico tengo mayor corriente, normalmente da una malla. El tipo de terreno, ¿ya? Porque yo puedo estar emplazado en un buen terreno y me va a permitir hacer una malla pequeña. Y corriente, sí, resistencia. resistencia, sí, lo que pasa es que la resistencia va muy dado por el terreno, ¿ya? Va muy de la Ya, mano. Hay terrenos que son malísimos, por ejemplo, acá, ¿cuál es un terreno malo o ciudades malas para nosotros? Uno puede decir, oye, pero si está bien al sur, sí, pero es mala, por ejemplo, Chillán. Las termas Chillán, arriba donde usted está, en este momento están llenos de nieve, eh, es malo, porque es cordillerano. El terreno es duro, ya, por ejemplo, para que usted se haga una idea, acá Concepción es un terreno súper húmedo, y aquí usted excava, yo le diría que 5 metros y ya se encuentra agua en el radio urbano. Y tiene que hacer mejoramiento y relleno y arena. En cambio, en Chillán usted excava y encuentra piedra. Ni siquiera le piden hacer mejoramiento. Son terrenos súper, eh, muy resistivos. Entonces ahí a nosotros eso nos juega en contra. ¿Por qué? aquí la zona de nosotros también, pues es muy húmeda, sí, la tierra, digamos, es blanda. Uno con un par de golpes ya entierra, digamos, la barra. Pero entonces si es muy húmedo también no es tan buena la tierra. No, no, es todo lo contrario. Si es húmedo, es bueno para nosotros, porque el porcentaje de humedad ayuda a la conductividad de la barra. El Ujú. terreno seco es malo. El terreno seco, rocoso, es malo para nosotros, para puesta a tierra, Ya, ¿ya? ya, El perfecto. terreno que tenga un gran porcentaje de agua, que sea blandito, que por ejemplo se hace barro al tiro en invierno, ese que nosotros conocemos como terrenos de limo, terrenos más de capas vegetales, terrenos que sirven para la agricultura, por ejemplo, esos terrenos son espectaculares para nosotros, y usted puede hacer una casa de 2 pisos y el cálculo le va a dar por una barra todavía. ¿Ya? En el trifásico, si yo voy a montar, por ejemplo, un galpón, claro, le van a pedir una malla, sí o sí. Y no por el Es tipo una de malla, terreno. digamos, como hacer un cerquito, ¿no? Sí, exacto, como hacer puros cuadrados, puros cuadrantes. Entonces, si usted, por Ya, ejemplo, las mallas, las barras van enterradas cada 1 metro. Si a usted le dicen una barra de 3 por 2, significa que en un sentido voy a tener ya la primera barra que parto, después la segunda 1 metro, la tercera 1 metro y la cuarta 1 metro. Entonces ahí tengo los 3 metros, pero necesito 4 barras en un sentido. Para el otro me piden 2 metros, entonces necesito 3 barras. Y así voy. Tengo 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más las interiores tengo 14, 15, 16. Sí, tengo 16 barras más o menos, debo tener. Imagínate, y es una malla chica. Ahora, el precio de repente no está ahí, ¿ah? El precio está en el cable que los une, porque como yo las comunico todas esas barras, las comunico con un conductor que está sin aislación. Pero un conductor sin carcasa, sin nada. Así, se ve el cobre y se va recorriendo y en cada de las uniones se va soldando con una soldadura tipo Catwell que se llama. Son unos moldes. Y eso es lo caro. Las barras son baratas. Sí, lo caro es el conductor que las une. Para que usted se haga una idea, hacer una malla de tierra con el cálculo, con el informe, la soldadura, por ejemplo, una de 3 por 2, estamos hablando de 4 millones más o menos. La pura malla. Entonces imagínate, claro, yo quiero hacerme un galpón y resulta que me pidieron una malla de tierra, le sumo el galpón, le sumo la instalación eléctrica, todo lo que sabe, un galpón, puta, fácilmente me sale por 30 millones.
el radier ¿Y del galpón. para cuántos kilos me serviría una cosa así más o menos? No, usted dice en distancia, la En capacidad del potencia, ¿no? galpón, Sí, correcto. y por ejemplo, ese debe estar sirviendo para un galpón de unos 12 15 metros de largo. Normalmente de hombro tiene, no, la altura que uno le llama, para esos vienen a ser de 6 metros porque tiene que entrar un camión completo adentro sin ningún problema. Por ejemplo, ¿dónde a mí me ha tocado ver instalaciones de esas? Cuando se hacen para las maquinarias. Para las maquinarias es típico que necesitan galpones, pero son hartas lucas. Uno empieza a sumar. El hormigón, por ejemplo, para un galpón de camión o de maquinaria, el radier es distinto. eh, Necesito mucha iluminación. Necesito sí o sí trifásico porque tengo máquinas que, por ejemplo, hidroneumáticas para saltar la rueda de los camiones. Tengo las cosas de tecre eléctrico, ¿no? Sino la inversión de un galpón es caro, por eso cobran lo que cobran por el arriendo. Un El arriendo transformador. así y el transformador. Claro, hay que ver también el transformador, si es que a nosotros nos da afuera, si el sector donde yo estoy emplazado para empezar tiene trifásico, si el transformador que está afuera me va a resistir ese nuevo consumo que yo tengo. Un transformador bueno, estamos hablando de 15 millones de pesos. Un transformador bueno. Sí, Ya, no, profe, gracias. no, Ah, le sí, mandé la fotito ahí. No ya, sé si hay ah, que. Hice una vemos. tierra ahí, digamos. No sé si hay que el neutro puentearlo a la tierra. No, 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 no es que se puenteen, es ¿No? que si yo, lo que pasa es que, mire, a ver, hay dos formas de generar la tierra de servicio. Yo la puedo generar en el medidor, afuera, ¿ya? Esa es una opción. ¿Y por qué uno la genera afuera? Porque ocupa la carcasa metálica y necesita entrar con un neutro aterrizado al tiro, ¿ya? Pero si yo mi carcasa, por ejemplo, es plástica, yo la podría generar adentro, en el tablero. Ujú. Están las dos opciones, ¿ya? Pero no es que se comunique, no es que de la barra de neutro yo tome un cable y la pase a la barra de tierra, no, Sí, no, 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 sí, lo tengo claro. Y son, más que nada son distintos. para la foto que le enviara, supongamos que la tengo ya hecha afuera. Claro. Sí, está bien lo que hizo. Ya, un error súper común que les pasa, que comparten las tierras, o que, por ejemplo, generan una tierra común. O yo he visto, por ejemplo, circuitos de enchufe cuando me ha tocado ir a revisar, que me encuentro con que los enchufes tienen tierra 1,5. ¿No? Como la respuesta, si la frase para el bronce, dicen, pero si es tierra nomás, ¿por qué? Si es tierra nomás, no, no, como que no sirviera para nada, es como lo instalamos porque nos pidieron que lo instaláramos, no, no. La tierra tiene que ser de la misma sección, la regla es esta, tiene que ser de la misma sección que el conductor activo. O sea, si el fase es de 2,5 la tierra tiene que ser 2,5. Sí, de 1,5 de 1,5. Ahora, eso está hasta los 4 milímetros. Después hacia arriba se pierde la proporción. Pero los circuitos domiciliarios tienen que conservar esa igualdad. Entonces, si yo genero o instalo una tierra de menor sección, lo que estoy logrando es que cuando yo necesite que esa tierra disipe la corriente máxima que puede traspasar el circuito, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su sección no es capaz de disipar. Ojo, ojo ahí, no caigan en ese, como por abaratarse un par de costos, ¿ya? No hagan eso. Y ahora estoy Ok, viendo gracias, la. profe. No hay de qué. Sí, súper bien, ya. Entonces, ya, ahí veo que ya están listos. Entonces ahora, ya, me interesaba eso, que supieran interpretarlo, significa que ya, con esto me quedo tranquilo porque no tenemos problema para interpretarlo, o sea, para conectarlo estamos bien, interpretamos el diagrama, lo generamos como corresponde, y lo que ahora tenemos que hacer, nosotros nos van a pedir que hagamos 3 mediciones, ¿ya? Siempre en todos los exámenes siempre nos piden 3 mediciones, ¿ya? Para cada uno de los signos, o sea, 3 mediciones de intensidad y 3 mediciones de tensión. En este caso, ¿ya? Vamos a empezar por la intensidad.
significa que ahí yo tengo que saber que tengo que ocupar mi amperímetro. ¿Ya? Lo calibro el instrumento y me piden siempre medir la intensidad del tablero, la intensidad del circuito 1 y la intensidad del circuito 2 para ese diagrama. Después, ya le dejo que lo hagan ustedes, ¿ah? Y después, ya me piden medir la tensión del tablero. Después me van a pedir medir la tensión del circuito 1 y la tensión del circuito 2, ¿ya? Traten de hacer, por ejemplo, uno aguas arriba y el otro aguas abajo, ¿ya? Porque siempre se los piden cambiados. Por ejemplo, el circuito 1 se lo pueden pedir aguas arriba de la tensión y el circuito 2 aguas abajo, ¿ya? Realícenlo por mientras, ¿ya? Para que de ahí lo podamos realizar todos juntos y no equivocarnos en la posición donde van los conectores.
Profesor, Ahí sí, ahí le escucho. Dígame, estimado. ¿Está listo? ¿me puede dar una manito, por favor? Un F5. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Dígame. ¿En cuál? ¿En las mediciones ¿Qué? o en el tablero? En las mediciones. Bueno, el tablero creo que le envié un video para ver si es que estaba bien. Ah, ya. No, no, sí estaba bien. Pero en la, Ya, las sí, mediciones siempre le van a pedir medir a usted intensidad y tensión, ¿ya? La intensidad la tenemos que medir sí o sí con el amperímetro, con el de tenaza, ya. ¿sí? No necesitamos los cables para medir la intensidad. Acuérdese de eso. No necesitamos los cables. Los punteros. Claro, no los necesitamos, necesitamos solamente la tenaza, o sea, necesitamos el puro instrumento, por así decirlo. No, no necesitamos los cables para medir la intensidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros lo configuramos? En el caso suyo, usted tiene dos configuraciones que son, que están en la parte superior y que traen una A mayúscula al ladito, ¿Sí? ¿sí? Entonces, De 200, la, de 200 a dos, 600. ya, 200 y 600, ¿no es cierto? Ya, entonces, en el caso de ese instrumento, basta ¿Sí? con que usted lo conecte o sea, lo puede conectar en 200 o en 600, los dos les va a medir. Cuando usted eh, tenga la duda de cuánto es el circuito, siempre vaya hacia el valor máximo y después empiece a bajar. ¿Ya? Si eso le pasa en la realidad y usted no sabe, oiga, cuánta será la corriente que pasa por aquí, me voy al rango mayor y después empiezo a bajar, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que le puede pasar a usted? Para medir la intensidad, yo para empezar tengo que tener consumo. O sea, las ampollitas tienen que estar encendidas. Entendido. Si no, si no están encendidas, el instrumento siempre le va a marcar cero. Claro. ¿Sí? Ya, ahora, nosotros Sí, lo sí, vamos a sí. seleccionar en el rango menor, que en este caso sería el de 200. Ya. ¿Sí? Ya. La primera medición siempre es la intensidad del tablero. Entonces yo tengo que buscar el cable positivo, el que viene alimentando el tablero, el que va llegando arriba. Ya. De ahí tengo que colocar mi instrumento. ¿Qué valor Me le da? marca 00.2. Ya, 00.2. ya. Entonces, ¿son 2 amperes? ¿Son 20 amperes? ¿Son 200 amperes? ¿No alcanza a ser un amper? ¿Qué cree usted? Eh, Porque uno podría pensar podría decir, son 2 amperes. Uno podría decir por lógica 2 amperes. ¿Ya? Pero fíjese dónde está el punto. 00.2. 20 amperes, o sea, menos de 20 amperes. No, porque mire, si fuera, los enteros están antes del punto, a la izquierda del punto. Ahí están los enteros. O sea, si me Ya. aparece a la izquierda del punto, me aparece un 1, ya voy en un amper. Pero en este momento están apareciendo los valores hacia la derecha del punto. Entonces son, mire, ¿no es cierto? Sáquenle una foto si quiere el instrumento. ¿No? Y lo vemos al tiro Voy a mandar todo. Ese instrumento, de hecho, tiene la opción de quedar. Parece que usted tiene la opción de, si tiene hold, tiene la opción de dejarlo pegado. Claro, si usted aprieta el hold, el valor va a quedar ahí pegado. A ver, un ya, hold. ya, ya. Aprieto hold, Entonces, ¿ya? ya, exacto, y el valor queda fijo ahí, ya no se mueve. Entonces, a usted le da cero Ya. cero punto dos, o sea, son 0,2 amperes. Ojo con Ya. eso. Está en el rango de 200, 600. Bájelo al rango de 2 y 20. Ok. Lo puede bajar solamente el selector, ni siquiera tiene que retirarlo del instrumento, lo puede bajar y va a cambiar de rango.
y ahora le debería dar 0,20 algo, 0.20. ¿ya? ¿No es? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ahora? No, le dio punto 220, Punto ¿no es cierto? 220. Punto ¿Sí? 220, ya. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Uno, como el punto está al principio, uno sabe que todo eso son decimales. Entonces, por ejemplo, esos son, uno podría decir 220 miliamperes. Si lo lleva a otra escala, uno podría 0,22 amperes. Hay que fijarse en el punto que está ahí. Ya, es súper importante el valor del punto. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en ese rango que está de 2 y 20 amperes, yo conecto un instrumento, o sea, un circuito que, no sé, pasa en 25 amperes por ahí? ¿El instrumento se va a quemar? No. No. Lo que me va a decir el instrumento, me va a decir OL, que significa fuera de rango en inglés. ¿Ya? Ahora, ¿qué opción yo tengo de quemar este instrumento midiendo corriente? Claro, es cuando yo mida más de 600 amperes, pero eso es casi imposible para nosotros, o sea, no tendría que irme a un equipo gigante, a una empresa gigante para poder medir 600 amperes. O sea, en las casas nosotros máximo nos movemos, máximo 40 amperes en las casas máximo. Ya. Ahora, si usted Ya. saca el instrumento de ahí y ahora le piden medir la intensidad del circuito uno. Entonces yo tengo que O colocar mi instrumento abajo del automático de 10 amperes ahora, abajo del del de automático 10 de amperes, amperes. porque es el circuito uno, abajo del automático. Voy. Ya, ahí envié la foto, profe. Ya, y espérame, ese es abajo del automático uno. Le está dando el mismo valor. Y en la ampolleta del automático número 2 no estaba encendida antes, la del circuito 2. ¿Cuántas ampolletas tenía Sí, encendidas? no, una sola. Ah, por eso, es que por eso me llaman a claro, tenía una sola encendida, entonces por eso le da el mismo valor. Entonces, el Yo valor que usted debe, el otro es un enchufe. tengo un enchufe al lado, sí. Ya, ya, perfecto. O sea, el circuito 2 tiene un enchufe, ¿no es cierto? Claro. Ya, ya, perfecto. Entonces le da lo mismo que arriba, porque era solamente una ampolleta. Ya, ahora, si usted quisiera medir la intensidad del circuito 2, tendría que colocarlo a la salida del diferencial, porque es el último elemento del circuito 2. Ya, voy. A ver, circuito uno. Ya. Me, Ahora le va a dar cero. me- no me da cero. ¿Cuánto le Eh, da? en el circuito 2 es donde tengo el enchufe, me disculpe, profesor. En el circuito 2 es donde ¿Ya? tengo el enchufe. ¿Sí? No está el diferencial. ¿Cuánto le marca? Igual, punto 220 miliamperes. Ah, pero ahí tiene una ampolleta también, ¿no? Sí, una ampolleta y un enchufe. Igual puedo Ah, ya. probar el Ya, enchufe. mire, apague la ampolleta. Apague la ampolleta Ya. del circuito 2. Debería irse a cero el instrumento. Mm.
Tu, 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 tu. Mm. Igual, en la misma medición de 2 a 20, ¿cierto? Sí, sí, debería, Ahí debería sí, irse. sí. Ahí se fue a cero, ¿no es cierto? Sí, ahí se puede hacer. Ya. Es importante que uno cuando tenga desconectado todos los artefactos, por así decirlo, ¿ya? Se vaya a cero el consumo o el instrumento me marque cero. Porque ¿qué pasa si me marca? Yo digo, oiga, no tengo nada conectado, pero resulta que me está marcando. ¿Qué conclusión saco yo de ahí? De que tengo una fuga. En algún Hay momento, fuga. en algún punto, ese elemento puede estar haciendo masa y resulta que la Tierra está cumpliendo su función, porque la Tierra está disipando esa corriente, ¿ya? Pero no me alertan, como no es un instrumento, sino que solamente cables conectados, la Tierra va disipando la corriente, pero no me manda ninguna señal y me dice, oiga, aquí hay una fuga. No, ¿cómo yo lo tengo que detectar? Con el instrumento. Y la gente normalmente, el usuario se da cuenta cuando a la siguiente cuenta de luz su cuenta se ve abultada. O sea, pagaba, voy a poner un ejemplo, 20.000 pesos y resulta que el otro mes pagó 80. Pero ¿y a dónde está? Pero Eso es si lo yo que está tengo pasando ahora. claro, hay mucha gente que, bueno, le ha pasado eso, pero, la fuga, ¿qué es lo que pasa? La fuga, como está dentro de mi casa, me la está tomando el medidor, po. Claro, porque yo estoy teniendo consumo. Entonces, puede ser que el instrumento, cuando yo empiezo a buscar fuga, yo lo hago con un instrumento y el instrumento me va diciendo, a ver, en este circuito está la fuga, yo voy sectorizando. Ahora, hay veces con que las fugas están dentro de los artefactos, que también hay que tener cuidado ahí. Por eso uno, el instrumento le va dando luz, se le va ayudando hacia dónde está el problema. ¿Ya? Después uno siempre tiene que ir desarmando, ir revisando. ¿Ya? Entonces, el instrumento le aliviana el trabajo. Eso sería la intensidad. Ahora, si nosotros necesitamos medir tensión o nos piden medir tensión, yo ahora sí o sí necesitamos las pinzas. Y nuestro Ya. instrumento tenemos que girar el pulsador, el selector, perdón, y llevarlo donde tenemos la B corta, la V con la olita arriba, con una olita arriba, que en este caso sería el que está más abajo. De los dos es el que está más abajo de la B corta. Después Al del, lado del NSB. claro, exacto, después del NSB. Ya. Entonces, teniendo listo el instrumento, si nosotros nos Ujú. piden medir la tensión del tablero, ¿dónde tenemos que irnos? Tenemos que irnos a las barras principales, o sea, en este caso la barra de fase y la barra de neutro. Recuerde que la corriente, perdón, la tensión en corriente alterna no tiene polaridad. O sea, uno dice siempre respetemos la polaridad, pero no va a pasar nada si usted, por ejemplo, toma con el cable negro, lo coloca en el positivo y el cable rojo lo coloca en el negativo, en el neutro. No va a pasar nada. Ya no tenga miedo con eso. Sí en la tensión A- para corriente continua. En una batería, una pila, ahí sí o sí tiene que respetarme la polaridad. Aparte que igual acá, como es un ejercicio y un tablero de prueba, estamos conectando un enchufe, pues no cachamos las polaridades de los enchufes, ¿no? Claro, pero yo en las barras sí las tengo, ¿cómo se llama? En las barras sí las tengo cambiadas. Ahora, me ha pasado con algunos chicos que, por ejemplo, miden y les dan valores negativos. El instrumento le marca en negativo 220. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Si le pasa eso a ustedes en su instrumento, tienen que ir al toma de corriente donde están alimentando el tablero y darlo vuelta, desenchufarlo y dar vuelta al conector, colocarlo al otro lado. Ya. ¿Ya? Él Entonces, me está en marcando este, 223.
Ya, esa es la lectura, volts. que uno sepa interpretar, que el valor en este caso es 223 volts, es un voltaje espectacular, o sea, para tener 223 dentro de la casa es espectacular, o sea, no va a tener problemas de caída de tensión, no tiene. ¿Cuándo es preocupante? Cuando nosotros tenemos 212, 213 en ese margen, de ahí ya para abajo es preocupante. Ya, si ahora quisiéramos Me bajó a nosotros, 222. ya, si nosotros ahora quisiéramos medir, ¿ya? O nos pidieran medir la tensión del circuito 1 aguas arriba. Significa que yo el fase tengo que tenerlo arriba del automático de 10, en el tornillo arriba del automático de 10, y el neutro en la barra principal de neutro. Ojo ahí con eso. Y el neutro en la barra principal de neutro. Cuando los Y me circuitos, marca 223. ya, perfecto. Cuando los circuitos no tienen diferencial, siempre el neutro va a estar en la barra principal. Ahora, vamos con el circuito 2 aguas abajo. Yo en ese caso, como el aguas abajo es donde está la salida del circuito, los puedo medir tanto fase como neutro a la salida del diferencial, porque esos son los últimos instrumentos del circuito. Ya, perfecto, está súper bien donde está midiendo. Ya, mire, ahora les voy a hacer un ejercicio para que no se confíe. Uno dice, ah, no, si el instrumento marcó, es que hice bien en la medición. Ya, no es eso lo que busca la medición. Porque mire, yo le voy a dar el siguiente ejemplo. Mire, coloque el instrumento, la pinza positiva a la salida del automático de 16, ya, ojo con esto, a la salida del automático 16, y el neutro, colóquelo en la barra principal de neutro. Mezcle los dos circuitos, por así decirlo. El fase va a estar a la salida del automático de 16 y el neutro va a estar en la barra principal de neutro. No guardan ninguna relación los dos, porque son de circuitos totalmente distintos, pero el instrumento va a marcar igual. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? De que el instrumento no me distingue entre que si pertenecen o no pertenecen al mismo circuito. Lo que me busca el instrumento es la diferencia de tensión. ¿Ya? Ojo, ojo que el valor que a nosotros nos entregan o la tensión, ahí básicamente es la diferencia de tensión, la diferencia que hay entre los dos. Entonces, si yo mezclo los circuitos, si yo tomo el fase del circuito 2, por ejemplo, y el neutro del circuito 1, o viceversa, el instrumento me va a marcar igual. No hace esa distinción. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso porque eh, es normalmente uno de los principales errores porque los alumnos siempre dicen, no, sí, profe, sí, midió. Yo sé que lo hice bien porque el instrumento me marcó. ¿Ya? De hecho, usted puede hacer otras pruebas más. Si usted, por ejemplo, toma dos fases, le va a marcar cero. Si toma dos neutros, le va a marcar cero. Si toma dos tierras, le va a marcar cero. ¿Pero por qué marca cero? Porque no hay diferencia de tensión entre los dos. Trabajan con la misma tensión. Entonces, por eso no marca el instrumento. ¿Ya? Claro, no hay subido Cristian en el video, ¿no es? Claro, pues, y son de circuitos totalmente distintos y marca igual. O sea, acuérdense de eso. No se confíe con que el instrumento marcó, es porque hice bien la medición.
Lo vimos también en la clase pasada. Acuérdense que si yo tengo fase y neutro, me va a dar 220. Fase y tierra, me va a dar 220. Neutro y tierra, me va a dar 0. ¿Ya? Pregunten nomás, chiquillos, si tienen dudas. ¿Ya? Para los que no saben, el NCB, ya, los que no tuvieron la clase anterior, el NCB que está ahí en el instrumento, si usted lo selecciona, es un buscapolo. O sea, usted va a lo va a seleccionar ahí, y usted va a pasar encima del cable sin sacarle la aislación, así encima nomás, y el instrumento si detecta que hay corriente, va a sonar, o va a encender la luz en forma más continua. ¿Ya? Ojo con eso, para que también lo tengan en consideración. También tienen que tener claro esos elementos. Dudas, consultas. ¿Ya? El instrumento, tío, es esencial, les va a ayudar mucho a que puedan saber más rápido dónde está el problema. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? La próxima clase vamos a hacer una actividad práctica, pero con el cuadro de carga. Para que usted realice un cuadro de carga, ya aprenda a hacer el cálculo y aprenda a saber de dónde salen todos esos valores. ¿Ya? Pues cosa que cuando usted llegue al proyecto eléctrico, usted sepa de dónde sacar los valores y si es, y qué margen tengo. O sea, si le sumo una o dos ampolletas más, voy a quedar cumpliendo la normativa o voy a quedar fuera de la normativa. ¿Ya? Ya, chicos. Estaríamos entonces, ahora nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? En el mismo horario. Mismo canal. Ya, chicos. En el mismo canal, como dijo después, exacto. Ya, chicos, que estén muy Ya. bien, que descansen. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Ya, profesor. Buenas profe, buenas noches. Nos noches, vemos. Chau, chau. profe.